Llegamos acá al medio de la duna, está lleno de autos, hay una lagunita y nos vamos a tirar por un tobogán. Está muy entretenido, veníamos esquiando. Bem-vinho é muito bom, no Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito bom. Bem-vinho é muito bom, no Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito bom. Buenos días. Buenos días. Oye, nos levantamos recién. Van a ser las 8 de la mañana y vamos a ir a tomar desayuno. Vamos para respirar profundo, Sí. inhalar y exhalar. Vamos a tomar desayuno y vamos a hacer el tour hacia el lado oeste hoy día. Así que bien alimentados y partimos. Botafoguense. Y nos vamos al segundo tour. Eu também sou ¿O botafoguense. este? A turma do Botafogo é parceiro do Que se supone que es más aventurero y de dunas. Bien afirmada, Cata, porque ahora vamos a ir por dunas. Todas as torcidas do Rio. Voy a pegar más en la cabeza, pero ahora para el otro lado, para que quede equilibrada. Llegamos a la primera parada. Primera parada y a patita peladita. Chu, 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 chu. Ay, todas embarradas, me encanta. Estamos listos para ver cocodrilos. Ah, no, bro. Oye, ya pagamos la entrada, son 30 reales por persona. Así que ahora vamos a subirnos a un botecito y vamos a navegar cerca de 20 minutos. Nos dijeron que no había que traer snorkel. Sí, y sin chalas también, estamos a... Patita calzas. pelada. Oye, y en verdad es como que va a salir un cocodrilo de acá. ¿Qué pasa si sale un cocodrilo? Nada, cada uno arranca para su lado nomás. ¿Vamos? É, chega no barquinho pra descer com vocês agora, viu, pessoal? Cuidado con el cocodrilo. Isso. Vai lá, moça. No entiendo nada, habla muy rápido. Basta, 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 basta. Al abordaje. A ver, caballitos de mar. En su hábitat. Me encanta eso. ¿Sí? ¿Será? Sí, ojalá. No lo Eso sé. no me agrada. ¿Qué eres chanta? ¿Por qué inventas cosas? Estamos en la naturaleza. Los caballos de mar están aquí en la orilla. Esto es agua de mar. Y se ven en la orillita. Hola, cangrejo rojito que te estás escondiendo. Hola. Y nos dicen que aquí hay un pez muy sabroso, pero que come todo lo que encuentra. Así que no te vayas a caer. Acabamos de terminar. Vimos un par de caballitos de mar. Es difícil verlos. Todos felices. Sí, es un paseíto cortito, 30 reales por persona. Dura aproximadamente 25 minutos. Y ahora ya estamos listos para irnos a otro lugar. A continuar con el tour oeste. Sí. Hasta ahora me ha gustado. Ha sido naturaleza, ha sido duna. Caballitos y embarazados. Y los vimos, porque no es muy fácil, es difícil verlos. La próxima parada, a la que llegamos ahora, se llama Barraca do Louro. Es un lugar donde te puedes venir a sacar fotos acá a unos columpios. Son una especie de manglares que hay a la orilla del mar. Vamos a estar cerca de 20 minutos aquí. Mira, y esto es agua salada. Cuando sube la marea, se llena de agua. Y allá, al fondo, están las barcazas por las que cruzamos recién en la camioneta. Hay que pagar también por cruzar, son 5 reales por persona, ida y vuelta. Con los pies más estirados hacia Ya, adelante. pero pude. Antes no podía.
Oye, hay hartas cositas acá para comprar. Muchas conchitas. Te estás quemando. Sí, Necesitamos viento. la parada fue cortita acá, unos 20 minutos y vamos a seguir en camino. Llegamos acá al medio de la duna, está lleno de autos, hay una lagunita y nos vamos a tirar un tobogán. Acá está la laguna, parece que es bajita pero entretenida para tirarse. Oh, claro, te tiras en tabla. Qué buena. Hay una fila para tirarse, pero se ve muy entretenido. Mira, acá te ponen la tabla y te tiras. Es demasiado entretenido. Hay que hacerlo así, así. Muy entretenido. Y son tres lanzamientos. Me pasó que cuando venía subiendo corría mucho viento y me llegaba... Menos mal que vinimos con lentes, ¿eh? Sí, de hecho yo me los quería sacar, pero creo que no. Sí. Oh, ahora me golpea la arena en la espalda. Nos fuimos a las dunas. Llegamos a otro lugar, corre mucho viento. Y acá al parecer hay un tobogán. Te puedes tirar de cabeza. A ver, a ver. Está buenísimo. Lamentablemente se rompió un nylon, así que no podríamos tirarnos, nos vamos. Llegamos a un lugar donde hay una laguna, reposera, podemos almorzar. Son las 12:30 y vamos a estar acá hasta las 2:30 de la tarde. Está bien rústico, bien bonito, ¿eh? Finalmente llegamos a esta laguna en el medio de las dunas. Está súper relajado. Oye, corre mucho viento, espero que se escuche, pero esto está parecido a lo de ayer, más rústico. La comida me imagino que también va a ser más rústica, no tan preparada como en el lugar que estuvimos ayer, pero está encantador, está de verdad muy rico estar acá. Hace calor, pero corre viento, así que está bastante refrescante y se pueden hacer altas actividades, mira, por ejemplo, allá al fondo hay un globo, hay kayak también y se puede hacer paseos a caballo. Hay distintos restaurantes, yo creo que cada agencia de turismo tiene su propio convenio con restaurantes donde parar. Nosotros paramos acá al final del lago. Mira, voy a hacer una pregunta polémica. Y polémica porque es cosa de gusto en verdad. Pero a ti, ¿qué tour te ha gustado más? ¿El de ayer, el del este o el del oeste, que es el que estamos haciendo hoy? El del oeste. ¿Y por es qué? más natural. Las otras eran más piscinas. Es bonito también, pero me gusta más la naturaleza. Sí, está bonito. A mí también me ha gustado más el del oeste. Es más, muchos dicen que el este es más lindo que el oeste. Y me acuerdo que tú mismo me dijiste que tal vez nos iba a gustar más el oeste. Y creo que así ha sido. Sí, le preguntamos cuando estábamos comprando los tours a la persona que nos vendió los paquetes turísticos. Yo le pregunté, ¿qué tour es más bonito, el del este o el del oeste? Y me respondió el del este. Yo lo encontré súper lindo, pero me gusta más este. Encuentro que es más aventura, más natural, que es lo que nos gusta a nosotros.
Lo otro son más piscinas, son bien instagramiables, son bien bonitas, pero me sigo quedando con esto. El camino para llegar hasta acá ha sido todo el rato por las dunas, por la orilla del mar, subidas, bajadas, bien bueno. Ya el camino creo que es un atractivo. Pedimos recién para comer, pedimos pez a las brasas con papas fritas. La especialidad del lugar. Sí. No sé qué pez era este. Nos dijeron que esta parte era filete y solamente acá tiene espinas. Y papas fritas por 180 reales para 2 personas. Está rico. Me gustó. Yo soy Probado. mañosa con el pescado. Y me Sí. gustó. La Cata es la persona más extraña que hay porque le encanta el pescado, pero que no tenga sabor a pez. No sé cómo es eso. Lo mejor de todo esto es que para disfrutar un oasis, una laguna en el medio de las dunas, no hay que ir al desierto del Sahara. Lo encuentras acá, en Brasil, dentro de Sudamérica. Es un muy... Bueno, Jerico Guara me ha gustado mucho. Muy buen destino para salir de vacaciones. Entra na roda, o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda, o maracadão me chamou pra bater palma y pra tocar tambor. Acabamos de terminar el tour hacia el oeste, muy recomendado, muy recomendado. Mira, oye, pero el viento nos dejó el pelo con la escoba. Llegamos a las 3:30 de la tarde, el día estuvo súper aprovechado, bien rico. Lamentablemente no nos pudimos tirar por un tobogán porque justo antes de tirarnos se rompió un nylon que permite deslizarte, así que no pudimos hacerlo. Pero quedan los pendientes para un nuevo regreso, quién sabe. Quedan los pendientes, sí. Y quería contarles algo que no habíamos dicho antes. Hay casa de cambio en el centro de Yeri, hay cajero automático también. En la misma casa de cambio, no sé si habrá en otro lado, pero hay, para no preocuparse de traer dinero en efectivo. Tarjetas te aceptan en todas partes, incluso en los puestecitos de la playa en la noche que venden tragos, también venden todo con tarjeta. El regreso a Yeri fue... ¿No te dolió? A mí me dolía un poco la arena. Tú estabas sentada adelante, yo iba sentado atrás. Sí, de Entonces, hecho, claro, no. llegaba todo el viento con la arena. Y era chistoso porque había la hogar. Ahora como llegamos temprano vamos a pasar al hotel a dejar las cosas y nos vamos a la playa. Y como última recomendación, recomendamos hacer los 2 tours que se hacen típicamente acá en Yeri, tanto al este como al oeste. Pero si tienes solamente un día, nosotros te recomendamos hacer el tour oeste. Mira, estábamos en la playa y pasaron repartiendo unos flyers. Parece que vamos a ir a una fiesta que no conocíamos, que solamente se hace los días sábados. Y un día como el sábado, vamos a aprovechar, se llama Quintal. Y queda muy cerca de donde nos estamos quedando. Es de samba. Es de pura samba, así que vamos a estar mostrando la movida nocturna de Yeri Cocoara. Oye, ahora vamos a caminar entonces y me he dado cuenta que hay más gente ahora. También es sábado. Sí. Recambio de turistas. Y ahí encuentro que hay harta gente para hacer temporada baja. Como algunos se van, otros llegan. Ya, a disfrutar la última noche. Vamos. Llegamos al lugar donde veníamos, Quintal. Nos costó 65 reales la entrada por persona y viene con un trago, con una caipirinha. Hoy acá estamos mostrando los precios, los valores de acá. Todos tienen que comprar su vaso. Estamos cambiando el cover. Nos vamos yendo, pero hay mucha fila para entrar todavía. Y eso es que yo pensé que se iba a vaciar pronto, pero está el café Yeri
funciona todos los días y se acaba como a esta hora, así que la gente probablemente se viene de allá para acá. Buenos días. Hola, bueno, vamos a tomar un desayuno y recién vamos a pensar qué haremos hoy, pero tenemos hasta las 6 de la tarde, que a eso no nos pasan a recoger para ir al aeropuerto. Son las 10:30 de la mañana, vamos caminando por las calles de Yeri y cómo se nota que casi toda la gente que viene por acá durante el día hace los tours, tanto al este como al oeste, porque sus calles están bien distintas a cómo están en las tardes. Al final decidimos ir a la aventura nuevamente al oeste. Vamos a ir a la duna otra vez, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer en cuatriciclo. Sí. Y elegimos los lugares donde queremos ir, que nos gustaron los toboganes, así que vamos para allá ahora. Estamos esperando, igual ya es tarde, pero donde vamos a hacer un tour más o menos corto y lo que queremos nosotros, vamos a estar de regreso tempranito. Y nos fuimos. Maneja bien, por favor. Encontramos tan entretenido el oeste que regresamos de manera privada y nos vamos a volver a tirar por el tobogán, que de verdad es muy entretenido. ¿Cómo estamos? Súper bien. Ya, mira, lo que vamos a hacer, yo voy a bajar primero y te voy a esperar abajo. Ahí viene. Ahora, al fin nos vamos a tirar por este tobogán, que ayer no pudimos porque se había roto un nylon, pero ya lo arreglaron. Así que estoy esperando que la Cata se lance. Se va a lanzar, se va a lanzar. Omitan ese improperio, por favor. Esto está súper entretenido. Menos mal que vinimos hoy día de nuevo a hacer este tour para poder tirarnos en el tobogán. Y como es duna, corre bastante viento acá. Están haciendo windsurf. Eso no sé qué será. También debe ser una especie de lago de la duna. Fue pero muy entretenido. ¿Te encantó, no? Sí, estuvo bueno, bueno. Estuvo muy divertido. Y nos vamos. Nuevamente vinimos a esta laguna que se arma en las dunas, donde hay varios restaurantes. El guía va a almorzar, nosotros vamos a tomar una cerveza porque queremos comer en el pueblo. Vamos a llegar a eso de las 3 de la tarde, así que vamos a comer unas empanadas ahí antes de irnos al aeropuerto. Y por mientras, aprovechamos para relajarnos acá en la laguna. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Terminamos el tour en la moto. Estamos acá, llegamos a la agencia. Se llama Conociendo Yeri. Queda a menos de media cuadra del Café Yeri. Está buenísima. Así que vengan a disfrutar aquí con la agencia. 400 reales el paseo en moto. Regresamos del tour que acabamos de hacer en la moto y pedí una cerveza y unas empanaditas para comer acá en la playa. Hay unas, ¿sabes que estas empanadas las probamos? Y son bastante buenas. Vamos a dejar el nombre acá abajito del local donde las compramos. Además están al lado de la playa, al lado para comprarlas. Y a esto me refiero de que están bien buenas. Mira la cantidad de camarón que tienen. Están exquisitas.
desde la playa de Yericocoara. Nos despedimos, ha sido un tremendo viaje cortito. Fueron solamente 4 noches, 4 días, pero han estado súper bien aprovechados. De verdad yo creo que Yeri es un lugar que hay que tener en consideración al momento de decidir salir de vacaciones a algún lugar dentro de Sudamérica. Para salir de lo común, de los destinos que son los preferidos dentro de Brasil, como Río, Bucios. Creo que Yeri es una tremenda opción. Yo creo de hecho que Yeri es desconocido, es por eso que la gente no viene acá, porque de verdad, si lo conocieran, si vienen, van a querer repetirse el plato. Sí. Y hagan los tours son súper buenos, valen totalmente la pena, es fácil llegar. Yo pensé que era más difícil cuando estábamos planificando el viaje, pero en verdad hay muchas ofertas de transporte desde el aeropuerto de Fortaleza hasta acá, desde acá hasta Fortaleza, tomar los tours de un día para otro, súper bien, la gente muy amable. No hay para qué planearlo tanto. Y yo recomiendo lo que hicimos hoy día, la cuadrimoto. Fue demasiado entretenido. Pero bueno, ahora vieron cómo fue la experiencia en un transporte compartido, en un tour compartido, y también la experiencia nuestra en una cuadrimoto. Así que ustedes pueden sacar sus conclusiones, qué es lo que les gustaría hacer. Y son muy lindos los lugares, muy entretenidos, sobre todo el lado oeste, que a nosotros nos encantó, es más aventurero. Sí. Y una última cosa, hoy día en la mañana yo estaba un poco preocupado porque no había banco, cajero automático abierto, como es día domingo, pero en verdad en todas partes te aceptan tarjeta de crédito, en todas partes. Hasta las dunas donde nos estábamos tirando. Hasta en las dunas, que no había nadie, te cobraban 25 reales por tirarte en un tobogán y podías pagar con tarjeta de crédito. Así que no se preocupen del tema de dinero si es que no tienen efectivo y les gusta andar con tarjeta de crédito. Y eso, pues, aprovechen, ojalá les haya gustado este lugar. Si no están suscritos, suscríbanse, pónganle un gran me gusta a este video si es que les gustó y nos vemos en una próxima nueva aventura que se viene pronto, porque la vida es viajar.